Buenas noches a todos los participantes. Hoy día continúa con el diplomado especializado. Tenemos programado la quinta sesión con el tema de protección integral de niño, niña y adolescente. La misma que estará a cargo del doctor Luis Ríos Espinosa, a quien le damos el pase para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor Ríos. Buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí, doctor. Ya. ¿Podemos empezar o te dirán? Sí, doctor. Inicie. Ya. Bueno, ante todo, buenas noches. Ya, tal como me ha presentado la señorita, yo ya desarrollé con ustedes el día lunes, hablábamos un poco sobre la violencia familiar y algunos roles que deben tener las autoridades respecto a al amparo familiar, ¿no? Y también hablamos un poco sobre sobre el menor, ¿no? Que también tenía protección, que también estaba como sujeto de protección en, en la ley 3013-4. Además, que su protección no solamente era directa, sino también indirecta, ¿no? Podía haber inconvenientes ahí que de manera sutil o tangencial podría, y de hecho daña al menor, pues cuando hay conflictos endofamiliares, conflictos que tienen que ver mucho con la discrepancia en torno a la familia, ¿no? Habíamos hablado sobre un principio del interés superior del niño que es fundamental porque es básicamente sobre lo cual va a reposar un poco la clase de hoy, ¿no? La protección integral del menor, niño, niña, adolescente, como ustedes quieran llamarlo, que entre otras cosas en las últimas décadas y años, ¿no? Ha sido tratado con bastante minuciosidad, ¿no? De hecho, hay una convención del niño y del adolescente vigente. Nuestro, nuestro ordenamiento jurídico prevé un código, ¿no? Un código de niño y adolescente autónomo, con todas las implicancias, efectos, secuelas, regulaciones de toda índole respecto al menor, ¿no? Yo ya decía en la clase pasada, incluso en donde quiera que se me convoca para poder eh, disertar o hablar sobre estos temas que son de especial interés, eh, eso hace pues posible que el menor sea protegido, ¿no? Y más aún ahora que, entre otras cosas, se celebra el Día de la Mujer, que dicho sea de paso, ofrezco un saludo a todos los asistentes, entre ellos a la presentadora, la señorita Paola, ¿no? Más allá de esa protección que debe tener la mujer, el menor también cumple un rol dentro del ordenamiento jurídico sobre la base de una protección, ¿no? Sin embargo, también es menester indicar que el menor también debe tener obligaciones, así como tiene derecho, ¿no? Por ahora vamos a ver un poco la protección integral que muestra el Estado a través del Código de Niños y Adolescentes, que es importante también que se observe, ¿no? Que se le revise, porque es, cuando menos, la norma más importante acá en nuestro país que tiene el niño y el adolescente. Eh, Nosotros hablábamos, bueno, cada que podemos con algunos especialistas respecto a estos temas, un poco nos referíamos a las estadísticas en los últimos tiempos, ¿no? Eh, Respecto a cómo ha ido evolucionando también el menor, ¿no? ¿No? Así como la mujer ha ido evolucionando, el hombre, decíamos en clases pasadas que la mujer ya no es la misma de hace 50 o 60 años atrás, ¿no? Donde la propia mujer sabía que tenía labores, entre comillas, más simples. Digo entre comillas porque la labor de casa es sumamente relevante, ¿no? Hoy por hoy, pues la mujer ha superado largamente al varón en todo ámbito, ¿no?
Y lo mismo está sucediendo con los menores, ¿no? Los niños de hoy, eh, si se hace un parangón con los niños de hace 3 o 4 décadas atrás, no, no se podría decir que hay, digamos, no se equipara, ¿no? Salvo que alguno de ustedes quiera comentar este tema o esta idea mía. Obviamente el niño y el adolescente de hace cuando menos 3 o 4 o 5 décadas era un menor que contaba con una información limitada, restringida, ¿no? Hasta prohibida, diría yo, y en algunos casos, pues, tergiversada, ¿no? Hoy en día el menor cuenta, pues, con tecnología puesta a mano, puesta a disposición a través del dispositivo móvil, ¿no? Porque hoy en día el menor incluso se le permite ir a los centros educativos con este dispositivo móvil, obviamente con las restricciones que eso amerita, ¿no? En cada centro educativo. Y evidentemente el menor de hoy, entendido como niño adolescente, tiene pues, mayores prerrogativas en cuanto a la información, ¿no? Solamente por hablar de una arista, ¿no? En cuanto a la información visual también, respecto a las telecomunicaciones o a las comunicaciones, vía televisiva y de cualquier otra índole también tiene información. Lo bueno de hoy en día es que el menor, por ejemplo, en cualquier horario puede tener información. Basta solamente comprender su televisión y sabe que a través de un servicio de cable puede tener información de toda índole, ¿no? Esto no sucedía con el menor, por ejemplo, de los años 70, 80, en las cuales era mucho más restringido y limitado la información. Y la única información que tenía el menor era, pues, a través de los canales televisivos, ¿no? ¿No? Y eso era también bastante limitado porque había canales eh, reducidos, ¿no? El número de canales que brindaban información para infantiles era reducido y en horario también reducido. Entonces, nótese, ahí el menor, digamos, la información que tenía era casi incipiente, ¿no? Por no decir que lo era así. Entonces, todo y cuanto el menor podía aprender o podía informarse o podía indagar o averiguar, lo encontraba pues prácticamente de manera física, ¿no? En torno a su ambiente familiar o en torno a su ambiente amical, ¿no? Pero eso, evidentemente, como no se puede contrastar, podía generar un sinnúmero de dudas, inquietudes, de tal manera que terminaba la información para el menor totalmente tergiversada y distorsionada. Digo esto de entrada porque obviamente vamos a entrar a ver lo que dice el Código del Niño y Adolescente, que tampoco no es de larga data, ¿no? El Código del Niño y Adolescente escasamente tiene 21, 22 años. Y no, evidentemente a comienzos de los años 2000 ya, bueno, comenzó a introducirse la tecnología con más fuerza, pero aún con todo no se compara a lo que vivimos en los actuales momentos, ¿no? En los actuales momentos hay una diversidad de información a través de la tecnología, redes sociales, de toda índole. Se interactúa más a través de las redes sociales hoy por hoy. Y evidentemente esto es un cambio, un fenómeno importante, ¿no? Y el sistema judicial y jurídico tiene que ir a la par para regular. Bien, acá tenemos, por ejemplo, con respecto a la protección integral del menor, su Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y Adolescente es el conjunto de órganos, dice, entidades y servicios públicos y privados que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan los programas y acciones desarrollados para la protección y promoción de los derechos
de los niños y adolescentes. Evidentemente, hoy en día existe pues una serie de instituciones, de organismos, ¿no? Gubernamentales y no, que se dedican íntegramente a la protección del menor, ¿no? Esto obviamente va de la mano con la información que también el menor tiene a mano, ¿no? Entiendo yo que un niño y adolescente se encuentran actualmente capacitados como para usar y disfrutar, ¿no? Y en algunos casos hasta abusar de la tecnología. Eso puede ser muy beneficioso, pero también puede ser muy perjuicioso, ¿no? Por eso es que hay entidades que regulan, hay organismos, hay instituciones que protegen, amparan, ¿no? Hay sedes judiciales y extrajudiciales también que se encargan un poco de regular un poco los actos de los menores, sobre la base de una legislación, sobre la base de una taxatividad de la norma respecto a, la, a los institutos, ¿no? Y a las autoridades que se encuentran facultadas para poder determinar de qué manera se va a amparar al menor y cuál es el itinerario que debe seguir sus representantes de los menores para poder proteger, regular al menor. Dice, el sistema funciona a través de un conjunto articulado de acciones interinstitucionales desarrolladas por instituciones públicas y privadas, de hecho, ¿no? Tenemos pues organismos estatales y no estatales que se encuentran muy interesados en la protección integral del menor, sobre la base, como dije hace un minuto, de normatividad vigente, actual, de normatividad que se puede aplicar, porque si fuera inaplicable, pues esto sería pasible de una derogación. Obviamente esto sobre la base pues, de un análisis mucho más de familia. Tenemos a un ente rector que ya sabemos que tiene que ver con el Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano. Dirige el sistema como ente rector, la ejecución de planes y programas, la aplicación de medidas de atención que coordina así como la investigación tutelar y las medidas de protección se ubican en un ámbito administrativo. Nótese lo importante o la participación relevante que puede tener esta institución o este ente rector que se dedica pues a hacer un seguimiento a la familia, ¿no? Y de manera singular también a los menores y a la mujer. Entonces, podríamos estar pensando de que eh, se tratan pues de personas que están muy capacitadas para poder tomar decisiones en beneficio del menor. Ojo, estamos hablando de un caso muy específico relacionado con el menor, apelando a su código, apelando a normas especiales, apelando a normas que regulan situaciones que están íntimamente relacionadas con lo que el menor pues, exige y solicita, ¿no? A través obviamente de su representante, que es quien debe obligatoriamente hacer prevalecer su derecho de su representado a los efectos de que se pueda ubicar en un contexto de una regulación jurídica estatal. ¿Cuáles son las funciones que deben tener estas autoridades respecto, ¿no?, a las implicancias que tiene el desarrollo del menor y su protección? Básicamente su protección integral. Básicamente su, su respaldo que debe tener el menor sobre la base pues, de las autoridades y de la normatividad y la legislación y los precedentes y los convenios, como ustedes quieran llamarlo, para poder, pues, evidentemente, materializar esa protección en la práctica. Una primera función es, dice, formula, prueba y coordina la ejecución de las políticas orientadas a la atención integral de niños y adolescentes. Estamos hablando del PROMUDE, ¿no? Evidentemente, todo esto va en un contexto eminentemente administrativo, ¿no? Entenderán ustedes que
el Código Civil regula los actos de los menores también, y el Código del Niño y Adolescente con mucho más detenimiento, ¿no? Es un código específicamente para el menor. Así que formula, aprueba, coordina la ejecución de las políticas orientadas a la integración, a la atención integral de niños y adolescentes. Obviamente, esto tiene una implicancia directa con todo lo que supone que se requiere para la formación del menor. Acuérdense que el adolescente es una persona que todavía requiere, todavía requiere ser atendido eh, de manera inmediata y oportuna, ¿no? Un segundo momento que tienen estas facultades, que tienen estas entidades, es que dictan normas técnicas y administrativas de carácter nacional y general sobre la atención integral del niño y el adolescente, ¿no? Obviamente estas normas administrativas tienen que ir acorde y en concordancia con el Código Civil, con el Código del Niño y Adolescente es todavía más, porque entenderán ustedes que hay una jerarquía en las normas. Ustedes que tienen formación jurídica, creo que todos saben muy bien que las normas tienen rangos, ¿no? Y obviamente una norma de carácter general estará por encima de una norma pues de carácter privada, y el Código Civil está por encima de cualquier reglamento, cualquier normatividad de orden administrativa, ¿no? Lo que sucede es que al hablar de un ente rector administrativo, evidentemente deben haber normas que regulan los procedimientos administrativos como corresponde para que el ciudadano o el usuario que desea pues estar bajo ese sistema de protección pueda solicitarlo, ¿no? A no ser que también se ha visto en la práctica que las autoridades actúen de oficio en aras de poder proteger al menor. Así que dicta normas técnicas administrativas de carácter nacional y general sobre la atención integral de niños y adolescentes. Otra función es inicia procedimientos por desprotección familiar a niños y adolescentes y aplican las medidas correspondientes, ¿no? Ustedes entenderán pues que existe una vía procedimental que ayuda, ¿no? Obviamente, y sirve de gran importancia para que el menor pueda ser atendido en caso hayan señales de desprotección, ¿no? Y eso es un avance significativo que ha tenido, pues, o que tiene la política estatal sobre la base de determinar algunas reglas y normas para los menores, ¿no? Eso es interesante desde la perspectiva de que la persona que desee, ¿no? Desee poner en contacto, en comunicación sobre el perjuicio que está sufriendo un menor pueda ser atendido de manera inmediata, ya sea por la autoridad administrativa o por la autoridad judicial. Obviamente, si estamos en ese contexto, tendríamos que también recalcar la labor del fiscal de familia para estos efectos. Inicia procedimientos de protección familiar, es lo que estábamos hablando, pero estos procedimientos son meramente administrativos, ¿no? Estos procedimientos son administrativos que pueden tornarse también eh, judicial, judicializada, porque ustedes entenderán que a veces la complejidad de los hechos hace que la autoridad administrativa se sienta limitada para poder tomar algunas decisiones, ¿no? Salvo que acredite, salvo que se acredite que hay, digamos, la vulneración de los derechos del menor se verían en alguna medida comprometidos, de tal manera que si no se determina o no se dictamina alguna decisión en torno al menor, puede ocasionarse un enlace no previsto para el menor, ¿no? Y ya las estadísticas indican también eso respecto a esos factores.
Otro factor es que dirige y coordina la política nacional, dice, de adopciones a través de la Secretaría Nacional de Adopciones y las sedes desconcentradas a nivel regional. Bueno, esto ya pasa por un tema mucho más, diría yo, político, ¿no? Que jurídico, porque si dirige y coordina la política nacional de adopciones a través de la Secretaría Nacional de Adopciones y las sedes concentradas a nivel regional, ¿no? Entenderán ustedes que las adopciones también pueden ser de carácter administrativo, ¿no? Y si no es el caso y se pone un poco complejo, entonces tendría que ser de carácter judicial. Eso también es importante que se mencione. Otra de las funciones es que lleva los registros de los organismos privados y, ¿qué? Y comunales dedicados a la niñez y a la adolescencia, ¿no? Lleva los registros de los organismos privados y comunales dedicados a la niñez y a la adolescencia. Bueno, entenderán ustedes que así como hay órganos estatales eh, un poco interesados en la formación o en la política y la atención integral del menor, también hay organismos privados, ¿no? Que generan sus propios ingresos económicos para poder sostener, ayudar, contribuir, coadyuvar con la atención integral del menor, ¿no? Eso no se contrapone, no se contradice, no es materia tampoco de un escollo, mucho menos, sino que se debe entender bajo ese contexto esos factores, ¿no? Entonces, la niñez y la adolescencia son pilares fundamentales sobre los cuales el Estado debe trabajar para que finalmente el menor, cuando se convierte en un ciudadano ya con plenas facultades físicas y mentales, y sobre todo facultades jurídicas, pueda con esa autonomía, pueda con esa capacidad de discernimiento, pueda con ese cúmulo de valores que ha sido infundido durante su niñez, desde su nacimiento, pueda ser un digno representante del ciudadano en la sociedad, ¿no? Como también hay casos donde si no se aplican estas políticas de formación integral del menor eh, y del adolescente o del niño y adolescente, bueno, puede generarse una distorsión total, una tergiversación única, y esto puede obviamente devenir en situaciones muy lamentables. Dentro de las funciones que tiene el PROMUVE tenemos esos menesteres, ¿no? Otro factor interesante es que regula el funcionamiento de los organismos públicos, privados y comunales que ejecutan programas y acciones dirigidos al niño y adolescente, así como supervisa y evalúa el cumplimiento de sus fines. Bueno, esto se da pues a través pues de los, de los centros educativos, de las grandes unidades escolares, evidentemente sobre la base pues como dije hace un par de minutos, de lograr o conseguir de que el menor sea pues un sujeto de bien hacia futuro, porque finalmente este menor se va a convertir en un ciudadano con plenas facultades jurídicas para poder ejercer su derecho, ¿no? Ejercer plenamente sus actos jurídicos sobre la base de una adecuada formación previa, ¿no? Preexistente, que se da pues en la etapa pues cuando se encuentra de niño y adolescente. Por eso que los especialistas insisten y persisten en hacer ver que el menor debe tener no solamente atención a partir de la mayoría, sino que debe ponerse mucho énfasis en su formación, que ya desde luego, obviamente, cada padre tendrá que hacer, sino más bien que tiene que haber una política coherente, una política consistente en que el menor, creo yo, deba asumir roles, ¿no?
algunos compromisos que se deben tener en consideración. Regula el funcionamiento de los organismos públicos, privados y comunales que ejecutan programas y acciones dirigidas al niño y adolescente, así como supervisa y evalúa el cumplimiento de los fines, ¿no? Obviamente, esta función es importante porque hay diversas entidades también que se dedican a interactuar y a organizar programas para menores, ¿no? Obviamente, en algunos casos se entiende que esto debería ser sin fines de lucro, pero en algunos casos, y yo he sido testigo, en algunos casos se tiene que pagar un derecho de admisión para poder estar dentro de estos programas, ¿no? Aunque sonaría un poco aberrante lo que digo, un poco complicado, complejo, pero sí, sí hay programas de salud, y esto hace pues factible que se vea de una manera mucho más beneficiosa. Otra función es vela por el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención de los Derechos del Niño, en el presente código y en la legislación nacional, ¿no? Nótese ahí, vamos a repetir. Acá en nuestro país, las normas que atienden de manera eficaz, que atienden de manera oportuna, que tienen de manera oportuna el aspecto de una adecuada atención para el menor, hace pues factible de que esto se vea evidentemente más eh, con mayor énfasis y con mayor beneficio para la ciudadanía, me refiero a los menores de edad, ¿no? Ahora, mucho también se ha discutido cuando el menor va un poco eh, entrando a etapas y realiza situaciones de adultos, ¿no? Como por ejemplo hemos visto casos de menores que contraen matrimonio. ¿Qué hace en esos casos el Estado, por ejemplo, en cuanto a sus programas, ¿no? Y eso también hay que ver legislaciones conexas o legislaciones que van en torno pues también a esos objetivos. Eso puede ser materia de un análisis luego de que termine mi disertación para poder un poco debatir o cruzar información con cualquiera de ustedes que desee opinar. Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención del Derecho del Niño, evidentemente, porque, como hemos dicho, como les dije al inicio de la conversación, hay una Convención del Derecho del Niño, que es un órgano, que es normas internacionales, y que nuestro código, ya sea el Código Civil o el Código de Niños y Adolescentes, que es mucho más específico, deben estar en concordancia y en consonancia con la Convención del Niño. Más allá de que la Convención del Niño puede ser y es, ¿no?, una norma internacional y que podría alguien decir que no va acorde con con los intereses de cada nación, porque cada nación tiene su propia realidad, su propia manera de poder eh, establecer y regular las normas que debe acatar el menor, ¿no? Obviamente, sobre la base también de que su representante o su progenitor también no genere ningún tipo de reclamo ante esta política, ¿no? Porque como dije también al inicio, hoy por hoy el menor es consciente de que tiene derechos, de que tiene privilegios, de que tiene prerrogativas y que además conoce de muy buena fuente cuáles son sus efectos, ¿no? Incluso los menores dentro de un centro escolar, centro educativo, también conoce cuál es el rol del profesor, del educador respecto a ello. Esto era un poco complicado allá en los años 80, 90, donde incluso el educador tenía mucha injerencia en la formación integral del menor. El educador tenía
o el profesor de aquellas épocas tenía plenas facultades para poder incidir sobre la formación del menor. Y en muchos de los casos, pues, ha servido, yo no lo voy a negar, y, sí, y sirve de, de bases, ¿no? De bases no solamente en conocimiento, sino en valores, que es lo más importante, ¿no? Y que es lo que finalmente adolece mucho la sociedad, ¿no? Vemos en reiteradas oportunidades, en noticias, casi a diario, donde se observa pues de que hoy en día pues hay mucha delincuencia, hay un albedrío respecto a los actos de los menores y de los adultos, de tal manera que pues la ola delincuencial se ha incrementado en sus modalidades, ¿no? Y obviamente la persona que delinque y que está pues operando al margen de la ley, en algún momento ha sido un adolescente desatendido, un adolescente que no ha sido formado en valores y principios y que ha tenido graves pues, problemas de formación, de base, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que aquellas personas que tampoco no han tenido formación de base no tengan que perecer, pues, o que obligatoriamente se tenga que ya ver como que es un ciudadano que es de fácil posibilidad de que no sea, pues, un hombre de bien. Tampoco, tampoco estoy queriendo dar a entender eso. Pero las estadísticas indican que por lo general el menor que ha sido desatendido, el menor que no ha tenido una adecuada formación, el menor que no ha estado inserto en programas que organiza el Estado a través de sus entidades, no solamente públicas, sino también privadas, es más propenso, ¿no? a estar dentro de un contexto pues, de perjuicio, donde queda pues el menor a libre albedrío para poder estar predispuesto a ser captado por eh, quizás malos elementos que pueden emplearlos y direccionarlos a actividades ilícitas. Eso es un poco el tema de fondo. Esta protección integral del menor es básicamente, se ha hecho básicamente con el propósito de evitar de que el menor se vea pues formado de una manera errónea, ¿no? Equivocada, que el menor se vea que el menor se ve en un marco pues de una formación distorsionada o tergiversada, ¿no? Y que esto pues se va a materializar, eh, digamos, hacia el futuro con sus actos propios cuando sea pues un hombre ya con plenas facultades jurídicas para accionar. También es importante indicar que una de las funciones es que canaliza a las autoridades competentes los hechos que conozca de los que se desprenda la presunción de un delito o faltas cometidos en agravio de niños y adolescentes. Es un poco lo que estábamos manifestando. Hoy en día hay menores también involucrados en organizaciones criminales, ¿no? Vemos, por ejemplo, menores de edad este, bajo un contexto delictivo del sicariato. Menores de edad que están en un contexto, pues, de deplorable, ¿no? Confundidos totalmente, pensando de que ese es un poco el itinerario que deben seguir para tener un éxito en la vida, ¿no? Quizás el menor pueda estar pensando que el éxito que pudiera tener, eh, que pudiera tener, es
básicamente el éxito material, y eso no es tanto así, ¿no? Yo creo que el éxito en el menor es principalmente fomentar en el adolescente o el niño sólidas bases principistas, sólidas bases ricas en valores. Obviamente no estamos quizás buscando la perfección, pero evidentemente que duda cabe que lo más probable es que si un menor, un adolescente, un niño ha sido formado con sólidas bases en valores y principios, en base a respeto, en base a obediencia, evidentemente la obediencia sobre un contexto de un razonamiento también y de una claridad en beneficio del menor, lo más probable es que se convierta en un adulto también con esas secuelas que deja esa enseñanza. Pero de ser todo lo contrario, lo más probable es que él, no, pues, cuando sea adulto, se convierta pues en una suerte de peligro para la sociedad, precisamente porque no hubo una protección integral, precisamente porque estos programas no dieron la talla o porque el menor también no fue debidamente formado o no fue debidamente informado sobre, sobre las consecuencias que puede traer la desobediencia y la displicencia del cumplimiento de normas, no solamente familiares, sino también normas generales como la que estamos leyendo en este momento. Es en ese sentido que el menor, pues, si está involucrado en temas delictivos, entiendan ustedes que hoy por hoy hay un código de responsabilidad penal del adolescente, donde, de ser el caso, el adolescente es internado en un centro para menores, de tal forma que pudiera, pudiera dar una señal de una recuperación. Es un adolescente de 16 o 17 años involucrado en temas delictivos, lo más probable es que cuando llegue a la mayoría de edad repita, ¿no? Eh, y vea esto como algo natural. Y esa situación pues no se puede definitivamente permitir. Por eso es que la protección integral, insistimos, está sobre la base del desarrollo de programas. El desarrollo de programas va a tener mucho que ver con el expertise que puede tener la autoridad que está a cargo de estos menesteres. En primer lugar, tenemos programas de prevención que garanticen condiciones de vida adecuadas, ¿no? Obviamente. La palabra prevención es fundamental, es mágica. La palabra prevención es por decirlo menos, lo es todo. Porque si uno previene o si uno desarrolla programas que están sobre la base pues, de una adecuada prevención, lo más probable es que el problema o el inconveniente que se pudiera suscitar hacia el futuro sea resuelto de manera inmediata porque hay una política preventiva. Y el desarrollo de programas van y deben tender a eso. En un segundo momento, este desarrollo de los programas, dice programa de promoción que motive su participación y la de su familia y que permitan desarrollar sus potencialidades. Eso también es importante. Yo creo que esto es uno de los más grandes eh, objetivos que debe tener el Estado a través de sus colaboradores, a través de las personas que ocupan cargos importantes y que deberían mostrar todo su expertise dentro de un sistema de esta naturaleza. El menor, sin duda alguna, debe ser una persona, o es una persona que debe ser atendida de manera integral, como bien lo dice acá, pero que además la información que se le suministra debe ser una información veraz, una información realmente que le sirva, que lo nutra
esa información debe ser, además, contrastada y corroborada también con otro tipo de fuentes que hay. Y muchas veces estos menores pues tienen grandes potencialidades y evidentemente no las pueden desarrollar porque están actuando de una manera tergiversada, distorsionada, ¿no? Y lo que es peor aún, los educadores, en algunos casos sus representantes, y en algunos otros casos los propios progenitores, también arrastran secuelas y patologías de la adolescencia también. Entonces, lo más probable es que si el adulto de hoy con serios problemas de la niñez y la adolescencia, ¿no? Lo más probable, no voy a decir al 100%, pero un porcentaje que se acerca al 100%, podría ser pues que hay una suerte de emulación, hay una suerte de copiar actos que no corresponden pues a lo que debería ser un menor de cara a ser un adulto. Y ahí vemos pues muchos adolescentes que tienen grandes potencialidades y que no están siendo utilizadas porque lamentablemente eh, eh, no tuvieron buenas guías, no tuvieron la posibilidad de cruzarse con buenos maestros y terminan pues diluyendo todas esas cualidades y potencialidades prácticamente en la nada, ¿no? Conozco muchísimos casos, y se lo digo ya con autoridad y con cierta, si quieren, vehemencia, muchísimos casos de adultos que no lograron sus objetivos y quedaron frustrados y quedaron relegados porque precisamente no tuvieron un buen guía en la adolescencia. Y estoy hablando de adolescentes con grandes potencialidades, adolescentes con, con una expertise o con una suerte pues de observancia de que tiene que desarrollar cualidades hacia el futuro. Es algo muy interesante, ¿no? Lo que nosotros a veces hablamos son los talentos que no han sido descubiertos y aún siendo descubiertos no hay un programa adecuado para potenciar esas cualidades. Otro programa es de protección que aseguren la atención oportuna cuando enfrenta situaciones de riesgo. Bueno, uno de ellos es el tema de la violencia familiar que hablábamos. Obviamente, el menor tiene que estar protegido durante toda esa etapa, principalmente, que va desde los 0 años o de la etapa de la concepción hasta los 18 años, donde termina siendo emancipado, si cabe el término, donde se termina la patria potestad que ejerce el padre sobre él, ¿no? Y donde finalmente se tenga que ver sobre la base pues, de una adecuada, una adecuada orientación futurista para él. Nótese la importancia que tienen las normas jurídicas en la incidencia del menor. Y que además también es importante que esto se siga difundiendo. El Código de Niños y Adolescentes tiene que ser una norma, una especie de Biblia dentro de un contexto familiar. Eso lo hemos manifestado en diversos congresos que nos ha tocado participar. Hoy en día, el menor tiene que tener claro que uno de los propósitos que tiene su vida por ahora es el deber de obediencia al educador, que obviamente brinde buenos ejemplos, brinde buena perspectiva, brinde una adecuada orientación y asesoría para el futuro. Lo mismo para los progenitores, ¿no? Obviamente en el Código Civil hablan sobre la pérdida de la patria potestad en caso pues, que el progenitor esté eh, orientando a que el menor lleve malos ejemplos. De eso tampoco se trata. Por eso que
La norma sanciona con pérdida de patria potestad. Los programas, ¿no?, como ustedes entenderán, son mecanismos que tienen pues las entidades como para poder llegar a la población, en estos casos a la población infantil de menores, con el único propósito de que los menores encuentren respuestas a inquietudes que puedan tener. Porque ustedes saben que el adolescente tiene un sinnúmero de inquietudes y preguntas, interrogantes. Hay una confusión natural por la edad, no tiene muy claro el panorama, es normal, es un adolescente. La visión del menor es prácticamente muy débil, muy tenue, muy corta respecto a lo que pudiera en alguna medida tener la visión del adulto. Por eso que es importante que el menor sea orientado sobre la base de desarrollar un determinado criterio y razonamiento que le permita también tomar decisiones autónomas, obviamente dentro de un contexto legal que le permita para su futuro. Programas de asistencia para atender sus necesidades cuando se encuentran en circunstancias especialmente difíciles, sin duda alguna, ¿no? Hay menores que tienen que asumir roles de adultos, por ejemplo, realizar actividades laborales, dedicarse al comercio ambulatorio, ayudar al progenitor a que pueda en alguna medida mejorar la economía. Yo entiendo que el menor, pues, tiene un deber de obediencia, tiene un deber de cumplir con algunos objetivos en los familiares, pero de ahí a que él tenga que responsabilizarse por el presupuesto diario del hogar, salvo que los progenitores hayan perecido o hayan sido ultimados o hayan simplemente fallecido por cualquier causa. Obviamente el adolescente asume un rol prácticamente ya de un adulto, ¿no?, con la cual se hace un hombre responsable, se hace un hombre con una serie de obligaciones, ¿no? Lo ideal sería que no sea así, porque el menor debe seguir todavía en su formación. El menor debe complementarse día a día en lo tocante a sus funciones, en lo tocante a lo que le corresponde como ciudadano, ¿no?, o como un sujeto de derecho. Programas de rehabilitación que permitan su recuperación física y mental y que ofrezcan atención especializada. Bueno, hay casos de menores que por alguna razón tienen una patología congénita o adquirida, ¿no?, por algunas circunstancias que muchas veces son incomprensibles, ¿no? El sistema, pues, inmunológico en el ser humano puede jugar un mal momento cualquiera, ¿no? Y el menor no necesariamente porque es una persona que está cargada de energías o que pudiera en alguna medida pensarse de que no va a estar exento de cualquier inconveniente de salud. Es una situación, creo yo, que es pensar que no es un pensamiento erróneo. Si el menor está bajo condiciones físicas y mentales deplorables, el Estado, a través de los programas o los órganos privados o públicos, debe inmediatamente tomar cartas en el asunto y comenzar con la recuperación y tener injerencia en la recuperación del menor de manera inmediata. De manera inmediata. Bien,
Un breve concepto de protección integral se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes, el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de lo mismo, ¿no? Hemos dicho también, hemos recalcado que el menor es un sujeto de derecho, eso es indiscutible, pero con derechos un poco restringidos, porque no puede evidentemente todavía hacer uso o disponer de algunas cosas porque no tiene todavía la categoría jurídica que le, que le asiste. Eso por un lado. Por otro lado, es también los deberes también que debe tener el menor, porque no solamente tiene derechos, sino también deberes, deberes de obediencia, deberes de respeto, deber de seguir programas, deber de cumplir con su educación, deber también de pertenecer a una familia en cuanto requiera, puede ser asistido, ¿no? El adolescente no puede definitivamente, o no debe, en todo caso, pretender que puede tener cierta autonomía y buscar una independencia, ¿no? Aun cuando hemos visto adolescentes que asumen roles pues de adultos. Eso hace, eso hace solo que haya pues inconvenientes de cara a su formación cuando es adulto, ¿no? Precisamente la palabra adolescente indica que adolece, es un ser en formación, pero no en formación necesariamente física, sino también psicológica. Eso es lo que hay que tener en consideración. Cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración de la seguridad y su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior del menor. Evidentemente, el interés superior del niño, que es lo que hablábamos, lo que dije al inicio de la comparación, era y es un factor fundamental ese principio para lo que estamos indicando. El adolescente tiene que tener claro que debe o que tiene un deber de obediencia permanentemente a su progenitor, salvo que esto pues den malos ejemplos o empujen a que el menor pues se desarrolle dentro de un contexto inmoral, ¿no? O que los progenitores también sean personas que eh, están dentro de un marco pues, de una ilicitud, de una inmoralidad, de tal manera que el menor pues se vea afectado con el solo hecho nomás de presenciar esas formas o estilos de vida. Un sistema integral apunta al desarrollo holístico del niño, ya que permite que todos los niños gocen de todos sus derechos y sean protegidos de la violencia física, psicológica y sexual de una manera adecuada. Es prácticamente lo que indica la ley de violencia familiar. Evidentemente un menor no puede ser pues agredido, sin ninguna duda. Hoy, como le decía, pues hoy ha cambiado mucho esa, esa costumbre, ¿no? El menor de los años 70 y 80 fácilmente, incluso de parte de los 90, pero básicamente de los 70 y los 80, era un menor que podía, y es más, estaba sujeto a albedrío del educador, ¿no? Nosotros hemos visto casos pues donde el educador emplea violencia física sobre el menor, o empleaba violencia física sobre el menor, sobre la base o una justificación de una adecuada formación, ¿no? Nótese, ¿no? No se veía como una violencia propiamente dicha, sino como un factor de justificación para garantizar un mejor futuro. No voy a negar que en algunos casos ha funcionado. Eh, He visto casos de personas de los cuales los progenitores y los educadores tomaron medidas extremas, y eso sirvió. Hoy en día es un poco remoto eso. Hoy en día es un poco remoto ver que el menor queda a merced del educador, ni siquiera el progenitor,
en cuanto a un albedrío respecto a emplear mecanismos poco convencionales para su formación. Prácticamente no tengo conocimiento de algún profesor que emplee violencia sobre el menor, pero una violencia entre comillas entendida, más allá de que la violencia tiene un solo significado, ¿no? Pero hoy día creo que sería esto es muy remoto. Me atrevo a decir prácticamente que ha desaparecido. No he escuchado ningún centro educativo que permita que el profesor tenga licencias para poder emplear mecanismos que ni siquiera los padres estarían permitidos hoy. Porque ya saben que el padre o el progenitor que agrede físicamente o verbalmente al menor tiene una sanción. Ahí tenemos a la ley de violencia familiar que pues, la hemos discutido en la clase anterior, que es la que un poco alecciona todos estos temas. Principio de protección, ¿no? El afecto, dice, la seguridad emocional, la formación moral y espiritual, un poco lo que estábamos hablando. Yo creo que ahí radica un poco el tema. El adolescente debe estar premunido, debe estar inyectado de un buen ánimo, de optimismo, debe ser un ser humano con una autoestima lo suficiente como para poder enfrentar cualquier vicisitud que se le presente, ¿no? No solamente en la seguridad emocional, sino en lo espiritual, ¿no? Los cuidados que el desarrollo evolutivo del menor demande, el ambiente adecuado, la recreación, son aspectos esenciales de la protección integral, ¿no? Sin duda, sin duda. El menor también tiene que tener un espacio, si bien es cierto, no tiene autonomía para poder disponer a través de actos con trascendencia legal, pero sí debe tener un espacio que le permita un desarrollo pues, adecuado. No solamente un desarrollo adecuado, sino también que tenga que ver mucha injerencia con, su, con la recreación, porque el menor precisamente está en esa etapa donde busca que recrearse, busca que divertirse, busca que distraerse, busca prácticamente despejarse, que es lo que le acontece, porque una vez que ya llega a ser adulto, llega a ser un ciudadano, ya, entonces entran otro tipo de factores, ¿eh? Pero incluso esa recreación, incluso todas esas formas de poder eh, tener en cuenta esos detalles, deben obligatoriamente analizarse de esa perspectiva. Derechos fundamentales del menor, ¿vemos? Derecho a la salud, la educación, la familia, a tener nacionalidad, la igualdad, a no ser violentado, jugar, a la alimentación. Básicamente todo lo que prevé la Constitución. Ustedes ven, ¿no? Derecho a la salud, el menor debe ser atendido de manera inmediata, ¿no? En cualquiera de las modalidades que pudiera tener, o sistemas de salud que pudiera tener, ya sea público o privado. Derecho a la educación, lo mismo, ya sea público o privado. La educación, acá la educación estatal es gratuita, más allá de alguna u otro gasto que pudiera hacerse. La educación privada sí requiere de un compromiso legal, de un compromiso económico por parte del progenitor que tiene a bien, pues, eh, eh, en alguna medida, tiene a bien emplear esos sistemas. De hecho, una familia, el menor debe estar inserto en una familia única. El menor no puede estar de un lado a otro trasladándose, pero eso sucede. Hay realidades, por ejemplo, donde los padres están separados y los menores eh, deben estar de un lado a otro. Si eso se da el caso, alguno de los progenitores debe tener el expertise para poder manejar la situación sin que perjudique el futuro de los menores. Derecho a tener una nacionalidad, bueno, eso de manera general, sí, evidentemente, nacionalidad, dependiendo de dónde van a nacer, o dónde nació, pero es una norma más de carácter internacional. Derecho a la igualdad, sin duda alguna, el menor no puede ser objeto de discriminación, no puede ser objeto de, de cualquier otra circunstancia que no se vean, pues, vista de esa perspectiva, ¿no?
derecho a no ser violentado. Tenemos leyes específicas que ayudan, contribuyen, que obviamente están velando porque el menor no sea materia pues, de violencia, ni objeto de abusos, de ninguna índole, ni físico, ni psicológico, ni sexuales, ni cualquiera, porque eso sería hasta una aberración. Derecho a jugar, un poco lo que estábamos hablando de la recreación. El menor, básicamente, en esa etapa quiere recrearse con mayor frecuencia, ¿no? Tiende a buscar espacios donde pueda, donde se ponga de relieve la diversión. Es natural, es propio de la adolescencia, es más, es obligatorio. Y su derecho a la alimentación, que sin lugar a dudas es más que una obligación jurídica, es una obligación moral. Yo digo, pero siempre he dicho que el derecho a alimentos incluso no debería pasar por por un tamiz de una acción legal. El derecho a alimentos debe ser, obviamente, vista de una perspectiva de una obligación moral. Así que yo creo que estos aspectos que hemos hablado el día de hoy sobre la protección integral del menor deben ser recalcados, deben ser cada vez más tener una suerte de ser más incisivos, ¿no? Estar bajo un parámetro de una obligatoriedad. El menor debe ser una prioridad en el Estado, para el Estado, para los órganos públicos o privados. Yo soy un convencido de eso. El menor debe tener esa posibilidad de ser atendido, de ser escuchado, de ser amparado, de ser tutelado, de ser protegido, bajo cualquier contexto. Yo creo que uno de los programas que deben tener los menores con mayor énfasis es la orientación adecuada, ¿no? Es la información que deben tener a mano para poder estar bajo esos aspectos. Bien, eso es todo cuanto puedo informar y quedo sujeto a algunas preguntas, dudas, aclaraciones o comentarios que ustedes puedan hacer. Bueno, Chad, buenas gracias, muchas gracias, doctor Luis. Doctores, ¿tiene alguna participación de cada uno de ustedes? Doctor, entonces daremos por culminada la sesión de hoy y nos veremos el próximo viernes a las 8 de la noche. Bien, nos estamos viendo el próximo viernes. Dios mediante. Un saludo Gracias. para todos. Buenas noches con todos.